empezar a grabar. Ustedes me confirman ahí si logran ver. Todavía está. No sé si logran ver ahí la pantalla. Retroalimentación, si se mira. Va, excelente. Eh, ¿Cómo les diría? Bueno, si tienen duda, pues pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Eh, bien. Vamos a empezar con lo más básico, ¿verdad? Desde declarar una clase, declarar una variable y hasta la creación de objetos y todo lo demás, ¿verdad? Bien, vamos a empezar por lo primero, explicando pues así brevemente lo que era Java. Pues sí, Java ya sabemos que es un lenguaje de programación y está basado en varios paradigmas, ¿sí? Más que todo el paradigma orientado a objetos. Esto quiere decir de que nosotros vamos a visualizar todo en función de objetos, desde una persona, desde un carro, una taza, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Esto de tal manera de facilitarnos mejor eh, la programación. Me refiero a que al momento de crear un objeto, nosotros vamos a elaborarlo utilizando lo que son los atributos, sus características y pues, los métodos. Esto es lo que define en cierta parte lo que es un objeto. Y luego pues ya podemos entrar a temas un poco más complejos como podría ser la parte de polimorfismo, lo de abstracción, etcétera. Bien, entonces vamos a empezar, así que por el principio vamos a empezar pues declarando una clase. Bueno, una clase es un contenedor, veámoslo así, ¿sí? Es un contenedor el cual pues le da forma a un objeto. ¿Y qué es lo que contiene? Contiene lo que son atributos y contiene lo que son, pues, los métodos. Bueno, si lo vemos desde otra perspectiva, la clase será como una plantilla. ¿Sí? Una plantilla o un plano, como ya les había comentado anteriormente. Si nosotros vemos un plano de una casa, ahí está definido todas las características, ¿sí? Las dimensiones de esta casa, etcétera. Entonces, ya partiendo de esa idea del plano o de la plantilla, pues ya empezamos a crear todos los objetos. Por ejemplo, de un plano de una casa se pueden sacar pues varias casas, ¿sí? Y lo mismo sucede con una clase. De una clase nosotros podemos sacar muchos objetos. Hay algo muy importante que debemos de recordar en todo lo que lleva, que todos las clases, mejor dicho, las debemos de compilar. Esto quiere decir de que al momento de compilarla, nosotros vamos a generar un lenguaje de máquina. Porque esto que nosotros tenemos acá, vamos a llamar esta clase principal. Voy a cambiar aquí la clase principal. Bien. Esto es lenguaje que nosotros conocemos. Lenguaje, pues, que nosotros aprendimos poco a poco. Sabemos public, class. Más adelante vamos a entrar en detalle qué es esto. Y pues bueno, esto es lo que entre nosotros pues nos podemos entender, pero resulta que la computadora no, la computadora realmente no entiende qué es esto. Y pues bueno, voy a crear aquí un método principal que es el que vamos a ejecutar. El que vamos a ejecutar y ¿qué es lo que va a suceder acá? Esta instrucción lo que hace es mandar a imprimir un texto. Famoso hola mundo mejor, bienvenidos allá. Nuevamente. Nosotros entendemos lo que queremos dar, eh, pues la instrucción acá, ¿verdad? Le queremos decir, pues mira, eh, mandanos a imprimir en pantalla, pues este mensaje, ¿ok? Eso lo entendemos nosotros, por eso lo programamos. Pero la máquina como tal no entiende esto. Es más, la máquina ni siquiera sabe qué es o qué quiere decir este system, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No entiende ni siquiera esta B, qué significa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues traducirlo. Eso lo tenemos que traducir a un lenguaje de máquina.
Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Y aquí esto hay que tenerlo muy claro porque al momento de estar trabajando con paquetes, la parte de paquetes y todo eso, muchos tienden a confundirse porque al momento de ejecutarlo no ejecutan el bytecode, es el punto Java y resulta una confusión acá, ¿verdad? Tenemos nuestro archivo fuente, el cual contiene nuestro código fuente, tiene Java, esto, y tiene pues los códigos que nosotros acabamos de programar. ¿Sí? Perdón. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros le decimos a la máquina, mira, necesitamos que tú dejes la instrucción de mandar en consola, imprimir ese bienvenidos allá, a computadora de cero. Entiendo que es lo que tenemos que hacer acá. De hecho, no sé qué me quieres decir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es traducir este código fuente a un lenguaje de máquina. Y eso lo hacemos a través de un compilador. El compilador, a través de varias instrucciones, varios analizadores, lo que hacen es verificar la sintaxis, que cada uno de los comandos pertenezca al alfabeto y todo lo demás. ¿Ok? Si todo está bien, si todo funciona tal como debería de estar, está en regla, pues genera el archivo.class. Este archivo.class es el archivo que contiene el lenguaje de máquina. Este archivo que tenemos acá es el que la computadora va a leer, va a interpretar y va a ejecutar la instrucción que nosotros hayamos indicado. Ahora bien, este código fuente que nosotros tenemos acá es el que debemos de compilar para generar nuestro archivo fuente. Bien, algo muy esencial que debemos de tener presente es el nombre de las clases, ¿sí? El nombre de la clase siempre debe iniciar con una mayúscula. Si está conformada por más de una palabra, pues la primera letra de cada palabra debe estar en mayúscula. Por ejemplo, clase principal. Clase principal. ¿Ok? La primera letra de cada una de las palabras. Solamente como principal. Otra cosa súper importante. El archivo, este punto Java que vamos a estar trabajando, o todas las clases, de hecho todas las clases se deben de guardar con el mismo nombre. Vamos a guardar esta de acá. Vamos a guardar en una carpeta. Les aconsejo que generen una carpeta en el C porque va a ser mucho más fácil dirigirnos a través de CMD. Bien, principal.java. Todas las clases en Java deben de tener la extensión .java y deben de estar nombradas exactamente igual que la clase. Si no lo tenemos con el mismo nombre, nos va a dar un error. ¿Ok? Bien, vamos a guardar acá. Bueno, al parecer ya tenía un archivo con este nombre. Vamos a verificar programas. Ya tenía varios acá. Vamos a borrarlo. Vamos a volverlo a generar. Public class principal. ¿Ok? Y este método principal. Public static void. ¿Qué es lo que hace este public static void main? Lo que hace el public static void main, este es el método principal. Todo proyecto en Java tiene una clase la cual nosotros vamos a ejecutar. Entonces, ¿cuál será la secuencia que nosotros vamos a tener al momento de trabajar con un programa en Java? Primero codificar, ¿verdad? Codificar. Esto lo vamos a comentar. Estas dos diagonales se utilizan para comentar dentro de nuestro código. Estos comentarios no afectan el programa, no pasa nada, es simplemente información para el programador. Codificar, voy a agregar varias líneas. Luego compilar,
y luego ejecutar. Vaya. Pero este de ejecución solamente se va a aplicar al método principal. La clase que tenga el método principal será la única que se va a ejecutar. ¿Ok? Todas las demás tienen que ser compiladas. Cualquier cambio que ustedes realicen, por muy sencillo que este sea, tienen que compilarlo. ¿Ok? Vamos a compilarlo entonces. Vamos a hacer dos puntos, programas. Ustedes ven en la parte superior izquierda nos aparece la ruta de programas. ¿Ok? Bien, vamos a limpiar esto y pues bueno, vamos a compilarlo. Para compilarlo vamos a utilizar la herramienta Javac. Si se pierden, pues pueden seguir lo siguiente, Java y cd, pues compilador, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a compilar? Pues el archivo .java. Si todo está bien, nos tiene que generar un .class, mejor conocido como bytecode. Vamos a ver, voy a hacer esto a un lado. Java, ahí está. .class. Si nosotros intentamos abrir este archivo, vamos a encontrar una serie de códigos sin sentido. Ahora bien, ya lo tenemos codificado, ya está compilado, y como es la clase principal, tiene un método principal. Por lo tanto, yo lo puedo ejecutar. Java principal. ¿Y qué es lo que voy a ejecutar? No es el .java, no es el código fuente, no es el archivo fuente. Es el archivo .class, el lenguaje de máquina, el bytecode. Bienvenidos allá. Genera un bytecode. ¿Okay? Es decir, lenguaje de máquina. Hasta el momento, pues, vamos bien, lo básico, ¿verdad? Recuerden, todos los proyectos en Java solamente deben tener un archivo principal. ¿Puede existir una clase sin método principal? Sí, puede existir una clase sin método principal. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Si tenemos una clase y esta no tiene el método principal, esta no lo vamos a poder ejecutar. ¿Ok? Veamos un pequeño ejemplo, así rápido. Class inicio. Inicio. Y bueno, vamos a guardar esto. Vamos a compilarlo. Ya, todo bien. Y ahora vamos a ejecutarlo. A ver qué sucede. Inicio. Si se fijan, nos dio un error. Nos dice eh, método principal no encontrado en la clase inicio. Por favor, defina el método principal. ¿Cómo? Y nos da también la sintaxis de cómo debe de quedar esto. Como esto no nos va a servir, lo vamos a dejar ahí. Perfecto. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Ahora, vamos a crear lo que son las variables. Existen diferentes tipos de variables. Están las variables de instancia, las variables de clase, en fin. Esas las vamos a ir viendo poco a poco. Para definir una variable en Java, de primero debemos de utilizar un modificador de acceso. ¿Sí? Existen varios tipos de modificadores de acceso. Vamos a mencionar algunos de ellos. Está el int, está el byte, está el short, está el double, está el float, y está el boolean, etc. Como también podemos crear
variables de tipo clase. Se pueden crear variables de tipo clase. ¿Ok? Entiéndase cualquiera. Incluso puedo crear una variable de tipo inicio. Puedo decir, si se acuerdan, inicio fue una clase que creamos hace un momento. Inicio.variable. Por decirlo así. Se puede crear. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, estos tipos de modificadores de acceso definen el dato que nosotros vamos a estar trabajando en una variable. Ahora recordemos el concepto de variable. Variable es un dato que puede tomar cualquier valor. Recordemos que una variable puede funcionar como que fuera una especie de recipiente, una caja en el cual nosotros vamos a depositar información. El inconveniente es que esta caja solo puede almacenar un dato a la vez. Bueno, vamos a ver. Para definir una variable, de primero debemos de utilizar el modificador de acceso, seguido por el identificador. Aquí lo que tenemos es simplemente una declaración de la variable. Vamos a empezar. Int, identificador, podemos utilizar pues una letra, ¿sí? Podemos utilizar un conjunto de letras, ¿sí? Pero en Java, por convención, debemos de escribir el nombre de la variable todo en minúscula. Algo que no podemos hacer es definir una variable como un número o que la variable inicie con un número. ¿Ok? Tampoco con símbolos especiales o caracteres especiales. Podemos empezar con un carácter normal, por ejemplo, dato, y luego pues agregarle un número. Tampoco podemos tener esta forma para definir una variable. Bien, esto es válido, pero aquí lo que estamos haciendo es definir dos variables, es decir, dato es una variable y datos es otra variable. Quiere decir que tenemos dos variables de tipo entero. ¿Ok? Vamos a dejarlo solamente con uno. Esto lo estamos declarando. ¿Ok? Y al final un punto y coma. El punto y coma se utiliza para indicar el final de una instrucción, ¿sí? Por lo general se suele utilizar cuando nosotros vamos a escribir pues una instrucción que no contiene mayor instrucción, por decirlo de alguna manera. Aquí solamente definimos nuestra variable y nada más. Luego, esta variable puede llevar un dato o un valor inicial. Por ejemplo, si yo le quiero dar un valor inicial a la variable dato, voy a utilizar el signo de igual. ¿Ok? Y vamos a decir 10. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? En la variable de tipo entero llamado dato, estoy depositando el valor de 10. ¿Ok? Esto se le conoce como asignación. ¿Ok? Y como su nombre lo dice, pues le estamos asignando un valor a dicha variable. Bueno, vamos a mandar a imprimir esto. ¿Ok? Dato. Hay una diferencia entre mandar a imprimir un valor sin comillas y con comillas. Veamos qué es lo que sucede acá. Vamos a compilarlo. Esto lo vamos a ver más adelante. Por muy sencillo que sea el cambio, mandamos a imprimir el valor de dicha variable. Ahora, ¿qué sucede si lo agregamos de comillas? Nos aparece la palabra como tal, más no así el valor de la variable. Ahora, había comentado que se puede declarar variables de tipo clase y vamos a hacer, en este caso, a utilizar la clase string. La clase string es utilizada para el manejo de cadena de caracteres. La clase string es muy amplia, tiene diferentes métodos los cuales nos pueden servir para ya sea analizar el texto como tal, podemos definir la longitud de una palabra, de una cadena de caracteres, también podemos convertirlo todo de minúscula a mayúscula, en fin. Vamos a decir aquí texto. ¿Ok? Quiere decir que este texto es una variable de tipo clase string. Le vamos a dar un valor
inicial. Recuerden, si es tipo texto, entre comillas, aquí le vamos a decir hola. Y vamos a mandar a imprimir aquí. Compilarlo. Esa es la diferencia entre cada uno de estos. Ahora, ya que tenemos definido pues lo que es una clase, así a la brevedad, el método principal, cómo mandar a imprimir, cómo pues declarar una variable, pues también tenemos lo que son enunciados declarativos, ¿sí? Enunciados de decisión, enunciados iterativos. Por ejemplo, en el caso de enunciado de decisión, el más común es el if. El if lo que hace es evaluar una expresión. Dentro de estos paréntesis, nosotros vamos a escribir una expresión. Una expresión la cual nos puede devolver un valor falso o un valor verdadero. Rapidito vamos a ver esto que tenemos acá. Es igual a 0. Bien. Ahora, vamos a preguntar. Este if es un sí, pero no un sí de afirmación, sino que es un sí condicional. Ahora, vamos a comparar si el valor de la variable es igual a 0. Pues obviamente aquí nos va a dar verdadero. Si se fijan, hay una diferencia entre un igual y dos signos iguales. Bien, en Java se suele utilizar dos signos iguales para comparar. ¿Ok? Bien. Ahora, si nos damos cuenta, este enunciado eh, utiliza unas llaves. Estas llaves pues encierran un bloque verdadero. Es decir, que este bloque verdadero se ejecutará siempre y cuando esta instrucción sea verdadera. ¿Ok? Vamos a mandar a imprimir algo aquí. Es verdadero. Bueno, ¿y qué sucede cuando esto es falso? Si esto es falso, vamos a utilizar un else, que también encierra un bloque falso. O lo que se ejecutará cuando esta expresión sea falsa. Vamos a ver entonces cuál es el resultado. Es verdadero. ¿Ok? Porque A pues, es igual a 0. Y como acabamos de ver hace un momento, pues a la variable A le asignamos un valor numérico 0. Rapidito, se puede indicarnos cuál será el resultado. A verlo mentalmente. ¿Ok? No mando a imprimir nada. ¿Por qué? Porque el bloque verdadero tenía una instrucción. Bien. Si se fija, aquí acabo de escribir un comentario. Por lo tanto, este comentario no se toma al momento de ejecutar dicho bloque. Por lo tanto, si su respuesta fue no mande imprimir nada, está en lo cierto. Es falso. ¿Ok? Ahora sí. ¿Por qué? Porque esta expresión no es verdadera. ¿Y qué lo hace falsa? Pues que A tiene el valor de 10 y 10 no es igual a 0. Es más que obvio. ¿Ok? Este es un enunciado de decisión. Otro enunciado de decisión que se suele utilizar bastante es el famoso switch. Y el switch lo que hace es comprobar entre un listado de posibles resultados verdaderos. Vamos a ver. Este case se utiliza para agregar las posibles, digámoslo de esta forma, soluciones o las posibles coincidencias. Por ejemplo, break case 2, break case 10. ¿Ok? No hay un orden, realmente no hay un orden para colocar
este listado. Vamos a poner aquí rapidito. System.out.print opción 1. Esto se suele utilizar también para elaborar lo que son menús. Y podemos tener un switch dentro de otro switch, dentro de otro switch, dentro de otro switch. Lo que sí deben de tener presente es en dónde inicia y en dónde finaliza. Ok, vamos a poner principal. Principal. Ojo, tiene que estar escrito tal cual. Opción 10. Bueno, pero ¿qué sucede si yo agrego una opción que no existe? No me va a mandar a imprimir nada. Okay. Para eso tenemos otra alternativa. Un default. Default. Y aquí un break. Una opción es válida. O podemos decir opción no encontrada. Aquí puede usted escribir el perdón, default lleva 2 puntos. ¿Ok? ¿Ya vieron? Si hay algún error, el compilador nos lo hace saber. Nos indica el archivo, la línea y pues un posible, en algunos casos nos indica en dónde está exactamente y cuál es el error y cómo poderlo resolver. En otros casos pues es un poco más complicado y tenemos que ir analizando código por código. En este caso mi error fue de que default no tenía 2 puntos. Vamos a ejecutarlo, llama principal, compilarlo, perdón. Vamos con el siguiente. Rapidito. Enunciado iterativo. Tenemos 3 opciones aquí, ¿sí? The while y for. Vale. Empecemos con el for, uno de los más utilizados y muy comunes. Este for tiene una variante que vamos a ver más adelante que se conoce como for each. Este for each se utiliza para recorrer lo que son arreglos. ¿Cuál es la sintaxis de este for? Muy sencillo. Tiene una variable con un valor inicial, desde donde va a empezar a contar. La característica del for es que se va a repetir las veces que nosotros le indiquemos. Bien, quiere decir de que va a empezar a contar desde 0 y tendrá un límite, 10. Punto y coma, x más, y vamos a mandar a imprimir esta variable. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer este enunciado? Lo que hará este enunciado es empezar a contar, ¿sí?, desde donde nosotros le indiquemos. En este caso le estamos diciendo, hey, mira, tenés que empezar desde 0. Por lo tanto, x toma el valor de 0 y en el segundo bloque le indicamos el límite. Tiene que ser menor a 10. Y este x más es un contador que me va a indicar cuántas veces estará contando hasta llegar a su límite. Este x más es lo mismo a decir x igual a x más 1. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a guardar y leémoslo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Como llega a la 10ª iteración, ya no lo imprime, termina. Si nosotros queremos que de forma obligada nos marque el 10, decimos menor o igual a 10. ¿Ok? Empezando desde el 0. Si queremos que empiece, por ejemplo, desde el 4, hacemos la modificación a dicha variable y ahí tenemos. Si queremos que inicie o que vaya contando, por ejemplo, de 2 en 2, podemos realizar la siguiente variación. ¿Ok? Sucesivamente. Otro enunciado iterativo que nosotros tenemos es conocido como while. While utiliza de la misma forma que el for, ¿sí?, una iteración.
Es decir, repetirá un bloque de código. Pero, ¿qué sucede? A diferencia de for, while evalúa una expresión. Bueno, esto nos recuerda bastante al if. ¿Sí? El if evalúa también una expresión. Solo que el if ejecuta el bloque verdadero o falso solo una vez. En el caso de while, lo va a ejecutar tantas veces como nosotros le indiquemos. ¿Y de dónde viene esa instrucción? De lo que le digamos dentro del paréntesis. Por ejemplo, while, mientras a sea igual a 11. Mientras a sea igual a 11, vas a ejecutar la siguiente instrucción. Hola. Quiere decir de que todo lo que esté dentro de estas llaves lo estará repitiendo siempre y cuando esta expresión sea verdadera. Por lo tanto, si esa expresión en ningún momento se vuelve falsa, vamos a tener una iteración infinita. Entonces, tenemos que indicarle un final. Bueno, vamos a incrementar un valor. Vamos a decirle 1. Antes de ejecutarlo, unos segunditos ahí para que usted pueda analizar ese código y decir, bueno, cuántas veces lo va a hacer, va a terminar, se va a quedar en ciclado, qué sé. Ejecutémoslo solo una vez. Y si se acuerda, bien, empieza desde la línea 3, ¿verdad? Le asigna el valor de 11 a la variable a. Luego compara y dice, mientras esta expresión sea verdadera, realiza este bloque. Y bueno, en la primera iteración es verdadero y realiza este bloque. Solo que acá, si nos acordamos, le agrega un valor. Quiere decir de que a este valor 11 le suma 1. Quiere decir de que en este punto a ya no vale 11, sino que vale 12. Al momento de regresar al while, lo que sucede es que compara. Bien, a ya no vale 11, ahora su valor es de 12. 12 es igual a 11, no, es falso esto entonces. Por lo tanto, ya no entra a esta iteración. ¿Ya? Incluso podemos mandar a imprimir este valor. Y para tener un poco más claro de lo que está pasando. ¿Okay? ¿Podemos evaluar aquí también cadena de caracteres? Sí, podemos evaluar cadena de caracteres. ¿Sí? Solo que debemos recordar algo. Por ejemplo, voy a nombrar aquí cadena. Cuando son strings, nosotros vamos a utilizar un método que se llama equals para hacer la comparación. ¿Sí? Si nosotros lo comparamos cadena de caracteres con igual igual, no va a funcionar. Bien, vamos a decir aquí, sí, vamos a ver qué sucede acá. A ver si usted comprendió. En lo que yo lo compilo, puede decir qué va a suceder con algún error. Perfecto. En el archivo principal 7, dice, la variable cadena puede no estar siendo inicializada. Entonces me está diciendo, hey, mira, debes de darle un valor inicial. Si alguna vez le aparece este error, ¿sí? Quiere decir de que su variable no está siendo inicializada. Vamos a darle un su valor inicial. Bien, vamos a darle ese valor de no. Ese fue el error. Lo que ejecutamos, puede decir usted qué es lo que va a mandar a imprimir. Así rapidito. No van a imprimir nada. Porque cadena con valor no coincide con sí. Ahora vamos a ver aquí. El problema es que se queda enciclado, ¿verdad? Vamos a cambiarle aquí. Cadena igual. No. El mismo principio de hace un momento. ¿Ok? Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a crear una clase. Ah, perdón, me hizo falta el do while. El do while viene siendo muy parecido al
while, solo que acá lo realiza de otra manera, ¿sí? Si se fijaron, en el caso del while, cuando la expresión era falsa, no ejecutó nada, ¿sí? De una vez me dijo, mira, aquí vamos a terminar todo esto, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué sucede con el do while? El do while, de la misma forma que el while, evalúa una expresión. Vamos a poner aquí, hola. Vamos a dejarle un valor inicial de 10. Mientras, ¿sí? Ok. Hacer esto mientras esta expresión sea verdadera. Eso es lo que le estamos diciendo acá. Mientras la expresión sea verdadera, realiza esto de acá. ¿Ok? Muy parecido al while. Pero, ¿qué sucede acá? Si nos fijamos en el while, vamos a poner aquí while. Y vamos a mandar a imprimir. Voy a poner aquí do while. Y vamos a poner while. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? En el caso de do while, por lo menos hará la iteración una vez, aunque esto sea falso. En el caso del while, no lo va a hacer ni siquiera una vez. ¿Ok? Hay una diferencia entre cada uno de estos. Aquí depende mucho qué es lo que nosotros queramos hacer. Ok, tenemos esto de acá. Vamos a crear ahora sí una clase. Una clase diferente. Y vamos a ir creando objetos. Public class operaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una calculadora. Bien. Como ya les había comentado, una clase está compuesta o puede estar compuesta por atributos y métodos. Los atributos son las características de una clase y los métodos son acciones de esa clase, ¿ok? Es decir, procedimientos, operaciones, etcétera. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Un atributo de esta clase de operaciones nosotros podemos definirlo como, por ejemplo, dato 1. ¿Ok? Y podemos decir dato 2. Este tipo de variable que nosotros le acabamos de llamar atributo también se puede manejar dentro de una categoría que puede ser una variable global. ¿Por qué global? Public int sum. Vamos a explicar esto y voy a tomar bien y resta. Ahora, recordemos la sintaxis de un método. La sintaxis de un método es el modificador de acceso. ¿Sí? Recordemos que el modificador de acceso es el que nos indica el alcance de una variable o de un método dentro de nuestro programa, dentro de nuestro proyecto. Luego, el valor de retorno, aquí quiere decir de que nos va a devolver un entero. ¿Sí? El nombre. El nombre, de la misma forma que las variables, se escriben en minúscula. Y paréntesis. ¿Ok? Vamos a ver para qué sirven estos paréntesis y a qué hace referencia con estas variables que nosotros les vamos a decir variables globales. Vamos a hacer una suma. Voy a definir otra variable. Esta variable yo le voy a nombrar como variable local. Le voy a decir variable local.
y esta una variable global con un sinónimo que puede ser atributo. Total será igual a dato1 más dato2. Como ya todos lo pueden ir suponiendo, pues vamos a sumar estos dos valores y el resultado de la suma se almacenará en la variable total. Vamos a retornar un valor, pero recordemos que el valor a retornar será el valor que nosotros le indicamos en nuestro método. Quiere decir que debemos de retornar un entero. Y bien, aquí ya queda en nosotros tomar la decisión. ¿Qué es lo que quiero retornar? Puedo retornar dato 1, dato 2 o total. Ahora, ¿para qué me va a servir este return? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Ok? Lo que va a pasar es que cuando nosotros hagamos referencia a este método, nos va a enviar de regreso lo que nosotros le indiquemos. Veámoslo como un ejemplo. Dato 1. Ahora, si nos fijamos, dentro de esta clase operaciones nosotros no tenemos un método principal. Por lo tanto, no lo podemos ejecutar, como ya vimos. ¿Ok? Para eso nos vamos a ir a la clase principal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la clase principal? En la clase principal vamos a crear un objeto de operaciones. Un objeto, ¿sí?, es la manifestación concreta, digámosle así, de una clase. Es decir, este es nuestro plano y nosotros, a través del objeto, vamos a construir lo que nos indica el plano. ¿Ok? Y cómo instanciamos una clase. El nombre de la clase, seguido por el nombre del objeto. Ok, el nombre del objeto, por convención, se escribe de forma similar que las variables, es decir, todo en minúscula. Seguido por el constructor. Más adelante vamos a ver qué es este constructor. Ahora, esto quiere decir de que yo ya tengo acceso a todos los elementos dentro de la clase operaciones. ¿Sí? Esto lo sé muy bien, primero, por el tipo de modificador de acceso. Es cierto, aquí tenemos público, quiere decir de que puede ser accedido por cualquier clase, y estos así, digámoslo, de alguna manera no tiene modificador de acceso, pero realmente sí maneja uno que se conoce como default. Por lo tanto, si usted declara una variable sin modificador de acceso, entre comillas, realmente lo está declarando como default, pero no se agrega. Bien, ahora resulta que yo necesito acceder a este elemento, el método suma. Bueno, ¿qué hacemos? Para acceder a un elemento de otra clase, ¿sí?, es decir, en este punto nosotros vamos a acceder al elemento del objeto. Esto, si lo vemos de cierta manera, vamos a tener nuestra clase operaciones. Creamos el objeto y le llamamos OP. Este objeto tomó todas las características que tenemos en esta clase. Todas las características. Ahora, desde principal, desde principal, nosotros vamos a acceder a un elemento, al método suma. Se lo dejo de forma temporal. Al momento de acceder al método suma, ¿será que vamos a acceder a la clase o será que vamos a acceder al objeto? Si usted dijo que vamos a acceder a la clase, vamos a acceder al método suma del objeto. ¿Ok? Esto quiere decir que yo voy a acceder al método suma del objeto, ¿cómo? Agregando el nombre del objeto
seguido por el elemento al cual yo quiero acceder. Bien, pero recordemos que este método suma retorna un valor, dato 1, y dato 1 es igual a 90. Esto quiere decir que este método me va a devolver el valor que yo le acabo de indicar que devuelva. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con este valor de retorno? Lo que usted quiera. Si quiere lo puede mandar a imprimir. Print. Okay, vamos a compilarlo. Ahora algo muy importante. Tenemos dos clases, operaciones y principal. En ambas acabamos de realizar una modificación. Por lo tanto, tenemos que compilar las dos. Resulta un poco tedioso, más cuando tenemos un proyecto con muchas clases, estarlo compilando de uno en uno. Para eso utilizamos este asterisquito. El asterisco, en este caso, dice cualquier cosa que sea extensión .java. ¿Ok? Nos da un error, missing return. Este error es muy común cuando estamos trabajando con métodos que está retornando algo. Y nos dice que es en la clase operaciones en la línea 13. Perfecto, aquí. Efectivamente, estamos pidiendo en el método resta que retorne algo. Y aquí la pregunta es, ¿dónde estamos retornando algo? La respuesta es, no estamos retornando nada. Pero aquí le estamos diciendo que retorne algo. Bueno, si no queremos retornar nada, cuando llamemos al método, utilizamos un void. El void no retorna nada. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ejecutar. 90. Pero ¿por qué 90 si lo que queremos es la suma? Porque le dijimos retornar dato 1 y dato 1 es igual a 90. Ah, bueno. Vémonos. Y ahora sí. 90. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Les había comentado que estas son variables globales y estas variables locales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que estas variables globales, si se fija, estas variables están siendo declaradas en la clase. Y esta variable está siendo declarada dentro del método. ¿Qué quiere decir? Que esta variable que está declarada dentro del método solo va a servir dentro del método. Estas variables que están declaradas dentro de la clase servirán para cualquier instancia dentro de la clase. Veamos un ejemplo. Voy a utilizar total. Será igual a dato 1 menos dato 2. Y vamos a retornar total. Ahora sí, vamos a retornar algo aquí. Por cierto, aquí puede retornar cualquier tipo de dato primitivo, de los que vimos hace un momento, o puede retornar incluso una clase, un objeto, si fuera necesario. Total, no se puede encontrar el símbolo. Pero aquí lo tengo. Sí, pero recordemos que para manejar variables de primero tienen que estar declaradas. Si una variable no está declarada, el programa no lo va a poder reconocer. Tenemos una de dos. O declaramos total acá, voy a dar un valor inicial de 0. Bueno, va a funcionar, ¿verdad? Realmente ahorita solo me va a mandar el resultado, ¿no? Esa es una. O la otra, puedo declararlo dentro de la clase y que funcione para cualquier instancia de esa clase. Yo les aconsejo que si van a utilizar, por ejemplo, esta variable para todas las clases, solo lo definan una vez de utilización de código, ¿verdad? Eh, pero mandemos a imprimir la resta, que por algo lo hicimos, ¿verdad? Vamos a hacer una variante de cómo podemos trabajar con esto.
Aquí tengo una variable llamada total resta. Como ya lo estarán suponiendo, este total resta es el que almacenará información de lo que retorne el método resta. ¿Ok? Aquí mandamos a imprimir directamente lo que el método suma estaba devolviendo. Y aquí mandamos a almacenar a una variable lo que el método resta está retornando. Y lo imprimimos. El que usted considere mejor. ¿Sí? ¿Ok? El que usted considere mejor. Mi criterio, mi consejo, utilice variables para almacenar los valores que retorne cada uno de estos valores. ¿Ok? Bien. Ahora veamos, por ejemplo, una multiplicación. ¿Sí? Multiplicación. Pero vamos a hacer una pequeña variante aquí. Ya no vamos a utilizar los valores que tenemos predefinidos dentro de nuestra clase operaciones, sino que ahora, cada vez que mandemos a llamar al método multiplicación, le vamos a enviar ciertos valores. Para ello, vamos a utilizar un tipo de variable que se conoce como parámetro. Los parámetros son todas esas variables que nosotros agregamos dentro de los métodos o de los constructores. En este caso tenemos el método principal. Y si se fija, el método principal tiene dentro de sus paréntesis una variable de tipo string. ¿Okay? Este es un parámetro. Esto es un arreglo, que más adelante lo vamos a ver. Ahora sí, vamos a poner aquí, int a, int p. Y de la misma forma que las variables locales, los parámetros solamente van a servir dentro de dicha operación, dentro de dicho método. Total. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué opción puede ser? ¿Será que lo mandamos a imprimir? ¿Será que lo almacenamos en una variable? No sé. Total multi, vamos a nombrar. Vamos a decir total multi. ¿Sí? Ah, perdón. Para acceder a esto, sí, la variable OP, el método del objeto que se llama multiplicación. Y vea, aquí le tengo que enviar dos parámetros. Los parámetros tienen que ser enteros. Entero, entero. Multiplicación. ¿Sí? Lo voy a ver porque alguien acaba de entrar. Bien. Ok. Dos enteros. 3,4. ¿Y qué sucede? Como estamos retornando el total de la multiplicación, ese resultado se almacenará en esta variable total multi. Y pues bueno, vamos a mandarlo a imprimir, que para algo lo hicimos. Total multi. En ambas clases hicimos modificaciones, así que ya. Tenemos con parámetros y sin parámetros. A usted le toca ahora pues continuar con la división. Y pues como problema reto, pues recordemos que la multiplicación, perdón, la división, me toca la división, ¿verdad? La división, el segundo valor no puede ser una división dentro de cero. No se puede. Entonces, haga el método división y verifique el segundo valor, como usted quiera. Eso le deja de tarea. Bien, vamos al siguiente. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto de lo que llevamos. Y el for no va a ser utilizado, El for, ¿sí? en este caso no. Depende para qué lo que lo vayas a necesitar. Por ejemplo, si quieres que se repita una operación varias veces, utilizas el for.
O no sé en qué momento querés utilizar el for acá. Depende mucho de qué es lo que vayamos a necesitar, ¿verdad? El for, por ejemplo, si quisieras, vamos a decir, multiplicación, vamos a contar, qué sé yo, del 1 hasta el 10. Entonces, pones tu for. Vas a crear tu método, por ejemplo, public void eh, contar y for, aquí vas a poner for int x, empecemos desde 1, x menor igual a 10 y este que sea x más más, y system.out.println y aquí x. Ah, ok. Tenemos contar. Y lo queremos mostrar aquí. Vamos a acceder a este, contar y ya. ¿Ok? Vamos a compilarlo. Hicimos una modificación en ambos. Y ahí está. Todo depende qué es lo que querrás hacer. ¿Sí? O sea, puedes utilizar un enunciado de decisión, un if o un switch, suponete para hacer un menú. Para hacer un menú, ok, presione 1 para sumar y ya puedes mandar a llamar estos métodos. Presione 2 para multiplicar y ya puedes mandar a llamar estos métodos, ¿sí? Esto depende también mucho de cómo querés que funcione tu programa. ¿Sí? Si querés mandar a llamar y de una vez enviar los datos o si querés enviar los datos de una vez. Pero veámoslo de esta forma. Si vas a pedirle al usuario que él ingrese los datos, te conviene utilizarlo de esta forma, ¿verdad? Es decir, cuando yo llame el método, le envío los datos que el usuario pida. Aquí, pues, si lo vas a trabajar de esa forma, no es muy recomendable. ¿Ok? Bien. No sé, alguien más por ahí que tenga alguna duda. Voy a llamar el método suma desde resta. Vamos a ver. Sí, se puede llamar un atributo desde otra clase. Sí, recordemos. Puedes, por ejemplo, aquí puedes decir system.out. Eso sí, mucho cuidado. Si vas a llamar un atributo, recordad que el atributo no sea privado, ¿verdad? Porque si no, te vas a meter a clause y ahí no se va a poder. Por ejemplo, en este caso, dato 1. ¿Ok? Ya podrías tener acceso a dicho elemento. Aquí está, mira. Aquí accediste a la variable de otra clase desde otra clase. Pero recordemos este principio. Este es algo que si lo logramos entender, pues ahí sí es que se nos va a facilitar. Aquí realmente yo no ingresé al atributo de la clase, sino que yo ingresé al atributo del objeto. Pero entonces, si accedí al atributo del objeto, ¿por qué me devolvió lo que tenía la clase? Porque recordad que cuando se crea un objeto, se crea con esta forma. ¿Ya? Se crea con esta forma. O sea, esta es una plantilla. Por ejemplo, si tenés una casa y en los planos dice, qué sé yo, una pared de 2 metros, todas las casas van a tener esas paredes de 2 metros. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta que tenías por acá era, ¿y si quisiera llamar al método suma desde resta? Ah, bueno, suma desde resta. Puedes decir, por ejemplo, suma. Pero ojo, aquí recordar que te está retornando algo. Entonces, esto o lo mandas a imprimir en pantalla o lo mandas a imprimir en una variable o lo que querrás. Puedes hacerlo de esta forma, así como decimos nosotros, ¿verdad? A lo PP o this, para indicar el elemento que está dentro de la misma clase. Recordemos que el this se utiliza para especificar un elemento que se encuentra dentro de la misma clase. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra? Ok, bien, vamos a ver. Me voy a pasar directamente a la parte de los
de los arreglos. Vamos a ver. Vamos a crear persona. A esta persona le vamos a dar dos atributos, un nombre, y le vamos a dar un apellido. Bien. Ahora, estos elementos se le puede dar un valor inicial, ¿sí? Para ello podemos utilizar lo que se conoce como constructor. La forma de elaborar un constructor es un modificador de acceso y el nombre de la clase. Nombre de la clase tal cual. Y paréntesis, como que fuera un método, pero realmente no es un método, es un constructor. Ahora, dentro de este constructor, nosotros le vamos a enviar dos parámetros. Nombre, apellido. Esto lo expliqué hace un momentito, a ver si se puede decirme qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo un this aquí. Bien, recordemos que los parámetros solo se van a aplicar dentro del método y en este caso dentro del constructor. Vaya, este nombre que tenemos acá y este apellido son los mismos que están a la par del igual. Y este nombre y apellido que está con el this hace mención al elemento de la clase. Entonces, si se fija, esto ya tiene un poco más de sentido. Porque al inicio les dije, estos elementos, estas variables pertenecen a la clase de forma global. ¿Sí? Por lo tanto, aquí estoy diciendo, mira, esto a través del this es parte de la clase. Y recordemos que los parámetros solamente funcionan dentro del método o del constructor. Entonces, esta parte que tenemos acá, después del igual, corresponde al parámetro y este dis.nombre corresponde al atributo. Bien. Vamos a crear los famosos getters y setters. Estos son utilizados para la obtención o manejo de cada uno de los atributos. Los set se utiliza por lo general para obtener un valor correspondiente a un atributo. Quiere decir, vea, que cuando yo llame al método setNombre, yo le voy a enviar aquí un elemento y ese elemento irá al atributo. ¿Ok? Y ahora vamos a generar el apellido. String apellido. Apellido. Cada vez que yo llame a esos métodos, ¿sí? Cada vez que llame a esos métodos, pues les voy a tener que enviar un valor de tipo string. Y ahora, ¿qué sucede si yo quiero mostrar de forma independiente cada uno de estos valores? Pues nada, utilizamos un método conocido como get. Y ya lo mencionado, apellido. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo mande a llamar a un método get, yo le voy a enviar lo que se encuentre almacenado en el atributo nombre. Y lo mismo en apellido. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es decirle, mira, cada vez que crees un objeto, ¿sí? Vas a tener que enviarle dos strings. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a borrar esto de acá. Persona. Esta es la clase. ¿Sí? Esta es la clase. Este es el nombre del objeto. New. Vamos a crear la instancia. Es decir, vamos a apartar un espacio en memoria para crear el objeto. Y el objeto tendrá la forma de persona, solo que ahora le vamos a decir el constructor. Y si bien nos acordamos, el constructor lo creamos pidiendo dos strings. Bien. ¿Qué sucede si nosotros mandamos... Perdón, esto falta un punto y coma. Voy a borrar esto.
nos da un error en la instancia. Nos dice que requiere dos strings y encontró no arguments, sin argumentos. Y totalmente cierto. Porque nosotros en el constructor le dijimos, mira, cuando hagas una instancia tenés que enviarle dos strings. ¿Y se los mandamos acá? No. Ok, vamos a mandarle dos strings. Y aquí los strings serán básicamente el nombre y el apellido. Juan López. Quiere decir ahora, mis estimadísimos, que yo tengo la clase persona acá. Tengo mi, digamos, mi plano persona. ¿Ok? Tengo mi plano persona con los atributos. Nombre, apellido y sus respectivos bien y set. Ahora que hice la instancia que tiene un objeto llamado persona con estos valores. Y creé mi casa aquí, persona, con esta estructura de este plano. Bien, entonces, desde la clase principal, yo le envié cierta información. Pero, ¿a quién se le envió? A la clase o al objeto. Un segundo para que lo piensen. Si usted dijo al objeto, déjeme decirle que está incorrecto. Al objeto no entra la información. Puedo crear tantos objetos como sean necesarios. Voy a crear otro objeto y a este le voy a nombrar persona 2. Información. Bien, vamos a enviar aquí persona 2. Y este correspondería a este otro objeto. Acá, si lo queremos ver de una forma, pues, visual. Bien, vamos a poner aquí, qué sé yo, Paco, Paco Pérez. ¿Ok? Ahora, si yo quiero acceder a un elemento de cada uno de los objetos, pues de primero tengo que especificar el objeto y luego el elemento. Y para ello construimos dos métodos, get nombre, que me retorna lo que está en el atributo nombre, y get apellido, lo que está en el atributo apellido. Get nombre y get apellido. Vamos a ver aquí. Apellido. Bien, pero esto me va a retornar lo que se encuentra en el objeto persona, es decir, en lo primero que tenemos. Y un ritual. Lo voy a mandar a imprimir de una vez en pantalla. LN. Luego esto acá. Y esto acá. Compilémoslo. Vamos a compilarlo todo. Ahí está, Juan López. Vamos a imprimir ahora lo que se encuentra en persona 2. Lo voy a escribir aquí. Imprimiendo persona 2. ¿Ok? Lo mismo. Si se da cuenta, se acceden a los mismos métodos, solo que en objetos diferentes. ¿Ok? Accedí a los elementos de persona que se quedaron almacenados en este objeto persona y luego accedí a persona 2. Veamos, compilemos. Bien. Entonces nosotros podemos tomar solo un elemento, ¿sí?, a través de los get y poderlo analizar, ya sea comparando códigos, comparando nombres, haciendo una búsqueda, etcétera. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. No tiene subtítulos, interesante. Ah, sí, perdón, no había visto aquí el nombre del objeto, puede ser cualquiera. Ujú.
Vamos acá. Aquí realmente ya después queda a creatividad de cada uno, ¿verdad? Vamos a guardarlo en un array list. Ya para ir concluyendo esto. Vamos a ponerle a persona. New array list. Array list pertenece al siguiente directorio. Una librería que tenemos por ahí que se encuentra en Java útil. Para ello tenemos que importar. Si no importamos, lo que va a suceder es que nos va a marcar un error que no se encuentra este elemento. Realmente no es de que no se encuentre. Bueno, no se encuentra realmente, pero no es de que lo hayamos escrito mal o algo por el estilo, o que no exista. Sí existe, lo que pasa es que hay que importarlo de esta librería. Bien, este ArrayList tiene varios métodos que nos pueden ayudar a facilitar lo que es el ingreso, la modificación y la eliminación. Vaya, ¿cómo podemos agregar un elemento a un ArrayList? Utilizando el método add. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo un ArrayList y este ArrayList es de tipo integer, ¿sí? Pero yo podré almacenar dentro de este arreglo solamente valores de tipo integer, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir a entero.add, y aquí voy a ingresar pues, 100, ¿sí? Aquí voy a ingresar 200, 300, aquí 400. Bien. Esto veámoslo como que fuera una especie de vector, ¿verdad? O digámoslo de alguna forma como que fuera lo siguiente, ¿verdad? Un ArrayList y está dividido en diferentes casillas. Que por cierto, para acceder a cada una de esas casillas, por así decirlo, estos se manejan a través de índices o ubicaciones, o si usted quiere, lo nombra como posiciones. 200, 300, 400. Quiere decir de que en el índice 0 nosotros tenemos el valor de 100. En el índice 1 tenemos el de 200, en el índice 2, 300, en el índice 3, 400. Todo esto se maneja en memoria RAM. Y esto va incrementando conforme nosotros vayamos agregándole un add. Por lo tanto, usted me puede decir, bueno, entonces yo puedo utilizar un for para almacenar dentro de un ArrayList la cantidad de elementos que yo quiera. Pues sí, se puede hacer, ningún problema. Qué molestación. Esa es la ventaja de los ArrayList. Que cada vez que yo haga mención a ese add, va a estar almacenando, va a estar almacenando, va a estar almacenando. Bien, pero realmente aquí no vamos a poder ver absolutamente nada, ¿sí? Y es integer. ¿Por qué razón? Porque no es de que no esté haciendo nada nuestro programita, sí está haciendo, pero no lo podemos visualizar, ¿bien? Para ello vamos a recorrer el arreglo. El método size de la clase ArrayList me devuelve la longitud de dicho arreglo. ¿Mm? Todos los ArrayLists empiezan desde el índice 0, por lo tanto, yo puedo recorrer este arreglo de dos formas. Uno es con un for convencional, utilizando el método size, porque realmente yo no sé hasta dónde va a terminar. Y la otra puede ser utilizando un for each, que también lo vamos a recorrer. Vamos a ir armando esto, systemout.print a entero, que es el nombre del arreglo, .get. Este método se utiliza para devolver lo que se encuentra dentro de un índice. Por ejemplo, si yo digo a entero, que es el nombre del arreglo, get 2, me va a retornar lo que se encuentre en el índice 2. Es decir, me va a retornar el 300 en este caso. ¿Y por qué lo dejé de esta forma? Porque X será
nuestro contador, que empieza de 1 hasta la longitud del arreglo, e irá de 1 en 1. ¿Ok? Veamos. ¿Sí? Ah, bien. Este error también es muy común cuando estamos trabajando con arreglos, index out of bound exception. Quiere decir que nosotros nos pasamos de la dimensión o la longitud del arreglo. Por ejemplo, perdón, yo quiero recorrer un arreglo de longitud 4. 1, 2, 3, 4. Pero lo estoy mandando hasta el índice 5. El índice 5 no existe. Por lo tanto, me marcará un error de este tipo. Vamos a quitar este igual. Excelente que nos dé este tipo de errores. Así podemos ir solucionando. Bien. Esa es una forma. Y la otra es a través de un for each. El for each se maneja de la siguiente forma. For, el tipo de dato que nosotros queremos recorrer, o mejor dicho, el tipo de dato del cual está compuesto el arreglo es integer. Por lo tanto, será nuestro int. Una variable la cual se encargará de obtener cada uno de esos valores. IP, el nombre del arreglo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Solo recuerden que en el for each, el tipo de dato del cual está conformado el arreglo, una variable la cual se va a encargar de recopilar la información del arreglo, lo que se encuentra dentro de los índices, y el nombre del arreglo, obviamente, ¿verdad? Si no, pues no vamos a poder recorrer esto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo y en qué situación se podrá usar? Por ejemplo, cuando le pedís al usuario que ingrese la cantidad de valores que él desea. Te pongo un ejemplo, no sé, veamos la siguiente situación, una especie como que de base de datos. Si tenés un programa el cual te pide X cantidad de usuarios, es decir, no está definido, y le decís, ok, ¿desea ingresar otro valor? Sí. 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 Realmente no podés definir la longitud del arreglo, ¿sí? Sino que ahí depende de lo que el usuario vaya a ingresar. En este caso, utilizas el size, porque así como puede ingresar solo dos valores, puede ingresar 5, 6, 7, 8, 9, 100. ¿Ok? En, ese, en esa forma es como se puede utilizar este tipo de situaciones, el size, ¿verdad? Volver a explicar cómo use el get. Ok, ¿dónde? Acá. Ok, mira pues. El get se utiliza para devolver el contenido de una variable. En este caso es el contenido del atributo nombre. Pero, ¿qué sucedió? Cuando nosotros creamos nuestro objeto, por ejemplo, persona, por ejemplo, aquí le vamos a poner Jorge y aquí vamos a decir Pérez, y le vamos a decir José y López. Cuando nosotros decimos esto, get nombre, bien, estás retornando, vea, get nombre de la clase persona. Get nombre retorna el valor del atributo nombre. Pero ¿cómo sabe cuál de los dos? Porque aquí el que indica quién de los dos será es el nombre del objeto. ¿Sí? El nombre del objeto desea, o mejor dicho, en el objeto llamado persona, deseamos obtener lo que está retornando el método getNombre. ¿Sí? Pero si aquí no hay nada, efectivamente, aquí no tenemos ningún valor, porque todo está almacenado en cada uno de los objetos. ¿Cómo quedaría esto de forma, digámosle, visual?
Tienes persona, persona. Aquí tienes el primer objeto, que sería persona. El segundo objeto, que es persona. Cuando realizaste la instancia, le enviaste estos valores a cada uno de los atributos, pero no lo enviaste a la clase, lo enviaste a los objetos. Quiere decirte que a persona 2 le enviaste Jorge y a persona, pero a persona le enviaste Jorge y a persona 2 le enviaste José. Pero recordemos que estos objetos tienen todos los elementos de la clase persona. Ahora bien, dentro de los elementos que tiene la clase persona, tienen los métodos get, get. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros creamos el método, le dijimos getNombre va a retornar lo que se encuentre almacenado en la variable nombre. Y los valores los predefinimos acá. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es enviándole los valores respectivamente y en el objeto persona estoy retornando lo que se encuentre en el atributo nombre. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Porque getNombre me retorna nombre. Jorge me lo retorna. Así es como trabajaría. ¿Okay? ¿Y cuándo lo uso para obtener un dato en el ArrayList? Ah, ok. A eso vamos ahorita. Bien, ya definido esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir varios valores dentro de nuestro ArrayList. A persona.add. Solo que aquí, si nos recordamos, el arreglo de tipo el arreglo a persona es de tipo persona. Por lo tanto, aquí tenemos varios datos. Quiere decir que le vamos a enviar un objeto. De aquí Jorge. Y le vamos a poner Pérez. ¿Ok? Vamos a crear otro. Le vamos a poner Luis López. Le vamos a poner Daniel Raxón. Y vamos a dejar este último. Le vamos a poner aquí Ernesto. Bien. Ahora, por ejemplo, yo necesito acceder a un elemento dentro de este arreglo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a trabajar? Ok, podemos decir a persona punto get 2 punto. Quiero retornar el apellido. Bien, ahora tranquilo, no nos asustemos. Esto lo voy a mandar a imprimir. Estoy diciendo que en el arreglo persona se dirija al índice 2 y me devuelva lo que se encuentra ahí. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? ¿Sí? De alguna manera, si nos acordamos cómo quedó nuestro arreglo, ¿se acuerdan cómo era el arreglo que teníamos hace un momento? ¿Qué pasó acá? Ahora, en el arraylist, en cada uno de estos índices, yo voy a almacenar esta información, el objeto, por así decirlo, persona, ¿sí? Quiere decir de que dentro de este índice, índice 0, yo tengo la información de la persona, nombre, apellido, además de eso tengo los get y set, ¿sí? Lo mismo sucede acá, tengo nombre, apellido, sus get y sus set. En el índice 1, en el índice 2, también tengo nombre, apellido y todo lo demás. Ahora, en el índice 2 tengo Daniel
razón. Es decir, en el atributo nombre tiene la información de Daniel. El apellido tiene la información de la persona. Entonces, cuando yo le digo get 2, estoy indicando, andate al índice 2. Punto get nombre o apellido. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en este método get nombre? Que retorne lo que se encuentra en la variable o atributo nombre. Lo mismo en apellido. Entonces, de esta forma yo puedo extraer un elemento de una ArrayList utilizando el método get. ¿Ok? Así es como quedaría. Esto lo puedes trabajar con cualquier dato. Solo recordá que el método getApellido te va a retornar un valor del tipo que le has indicado aquí en el string. ¿Ok? ¿Se podrían utilizar los get? Sí, los podrías utilizar. Depende. Mira, ves, el método get, definámoslo de esta forma, es aquel que te va a retornar un valor. Así. El método get lo vas a utilizar para retornar un valor. ¿Qué valor? El que vos querrás. Excelente. Y bueno, ya después vendría todo aquello de, pues bueno, ¿qué sucede si encierro dentro de un bucle esta sentencia? Bueno, se va a estar repitiendo y automáticamente va a estar generando los datos. Si se fijan acá, ¿cuáles fueron los únicos datos que cambiaron? Los atributos que le mandamos. Por lo tanto, el arreglo, el método add, new, persona se van a mantener. Esto lo puedo meter dentro de un while o un do while y pedirle a la persona que ingrese la información que desea. ¿Sí? Así como, por ejemplo, puedo modificar. Vamos a modificar el apellido, set apellido. Recordemos que set apellido lo que hace es obtener un string y mandarlo al atributo apellido. Solo que aquí le estamos diciendo en el índice 2. Es decir, mira, te vas a ir al índice 2 y vas a realizar una modificación. Así le llamamos nosotros, modificación, porque lo único que va a hacer aquí es sustituir el valor. ¿Sí? Nosotros venimos y le pusimos un nombre bonito. Vamos a poner Lemos. Voy a mandar a imprimir nuevamente Lemos. Hagamos algo. Miremos cómo queda antes. Get. ¿Cuáles son los cambios? Y cómo queda después. Aquí mando a imprimir una vez. Luego lo sustituyo acá y luego lo vuelvo a imprimir. A ver qué es lo que me muestra. ¿Qué pasa aquí? Ah, sí, está mal cerrada los paréntesis. Get apellido. Get apellido. Perdón. Ahora sí, set apellido. Ah, con total razón. Vea, void no retorna nada. Por lo tanto, no lo puedo mandar a imprimir en pantalla. Porque obviamente, si no está retornando nada, ¿qué voy a imprimir en pantalla? Taxón. Veamos. ¿Ok? Ah, ok. Por ejemplo, vamos a... Voy a recorrer todo este arreglo. ¿Sí? Voy a utilizar un for. Puedes utilizar un for each o un for, como se te haga mejor. Persona P.
a persona y vamos a decir if, eh, voy a poner aquí un string, ¿verdad? String, nombre a buscar. Voy a poner aquí mejor buscar. Y el nombre a buscar va a ser Daniel, porque está escrito en minúscula y porque sí. If, buscar, punto equals, ok, p.get nombre, ojo, aquí yo sé que resulta un poco engorroso esto, pero si entendimos bien el concepto de lo que hace get nombre y el for each, yo creo que aquí no vamos a tener mayor complicación, ¿sí? Aquí estoy obteniendo todos los nombres del arreglo. Recordemos que lo que hace esta P, recorre todo el arreglo y obtiene la información. Es decir, pasa por el índice 0, get nombre, saca el nombre del índice 1 y lo compara con buscar. ¿Coincide? No. Pasa al índice 2, get nombre, obtiene el nombre que se encuentra en el índice 1 y lo compara. Y así sucesivamente. ¿Ok? Si esto es verdadero, ¿qué le voy a decir? Pues modifica, ¿sí? Modifica, hace algo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Si esto coincide, p.set nombre, le vamos a poner Juan. Vamos a ver que todo esté bien, este if. Bueno, ya ustedes se encargarán de darle sus últimos toques, ¿verdad? ¿Qué sucede si le dan else y todo lo demás? Así, punto y coma. Ah, antes de cualquier cosa, voy a mandar a imprimir toda la información para ver que realmente se ha hecho la modificación. System.out.println p.get nombre. ¿Nombre? ¿Por qué no? Mandemos a imprimir el API de nada. Solo voy a mandar imprimir algo acá para poderlo identificar, ¿no? Mostrando datos modificados. Compilémoslo. ¿Algún error? No. Vamos a ver. Jorge, Luis, Daniel, Ernesto. Eso fue lo que ingresamos a nuestro arreglo. Luego verificamos acá, ¿verdad? Recorrimos todo el arreglo y el arreglo lo que hizo es comparar la variable buscar, ¿sí? Con el método getNombre. Recordemos que el getNombre nos retorna el atributo nombre de nuestro arreglo. El primero es Jorge, coincide, no, no hace nada. El segundo es Luis, coincide, no, no hace nada. El tercero es Daniel, coincide, sí, lo cambia por Juan. Set, nombre. Para eso tenemos el set. Y sigue. Ernesto coincide con Daniel, no, no lo cambia y termina. ¿Sí, bien? Sencillo, ¿verdad? Alguien acaba de entrar. O así es como se realizaría esta búsqueda. Obviamente, si lo vas a hacer con un código, en lugar de equals, vas a utilizar igual, ¿verdad? ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna otra duda. Yo creo que sí hay muchas, pero